Hola. Cada día me escriben personas consultándome porque han desarrollado una adicción a las benzodiazepinas, a los ansiolíticos, o porque tienen miedo de hacerlo. Y entonces, ¿qué mejor manera de visitar una clínica de adicciones en Madrid, la Fundación Recal, y estar con Daniel Martínez, psicólogo? Daniel, hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, pues Daniel nos va a contar cómo enfocan el tratamiento. Vamos a hablar de la adicción, tanto las benzodiazepinas como otras sustancias, porque muchas veces coexiste, ¿no? el consumo. Sí, la prevalencia de consumo muchas veces lo llamamos multiadicción o adicciones múltiples. Es que puede presentarse, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, que es el que vamos a hablar hoy, normalmente suele haber muchas veces acompañado un consumo de alcohol. Claro. Son dos sustancias depresoras del sistema nervioso central y normalmente pues se complementan. Vale, pues para empezar vamos a especificar qué es la adicción exactamente. Vale, la adicción, dentro de la dimensión del uso, abuso y dependencia de adicción, la adicción en sí sería un patrón desadaptativo de consumo. Un patrón desadaptativo de consumo que lleva a consumir esa sustancia de una manera en la cual acarrea un malestar significativo y un deterioro en la persona, en las funciones básicas de la persona. O sea, básicamente es una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad que es crónica, es recurrente y está marcada por la búsqueda y por el consumo de esa sustancia, a pesar de que acarrea consecuencias negativas en la vida de la persona. O sea, hay unos patrones clínicos, unos criterios diagnósticos, pero básicamente o sea, de la parte más teórica a la parte más simple es seguir consumiendo a pesar de que está trayendo consecuencias negativas en tu vida. Claro. Soy consciente de que me sienta mal, de que tiene efectos secundarios negativos, de que incluso por lo que empecé a consumir ya ese efecto positivo no lo estoy consiguiendo, y por mucho que me esfuerce y me lo proponga todas las mañanas no volver a consumir, no puedo. Hay una fuerza o miedo o un patrón adictivo, ¿no?, que me lo impide. De alguna manera se pasa de controlar la sustancia a ser controlado por la sustancia. Entonces todos los intentos que se ponen por dejar la sustancia al final acaban en una recaída, ¿no? Claro. Una recaída que te lleva a unos patrones de vergüenza, unos patrones de culpa, unos patrones de menospreciación que muchas veces te llevan a seguir consumiendo o al propio consumo, ¿no? Entonces el adicto es básicamente eso, es una persona que ya no es capaz de controlar su vida y que depende totalmente su funcionamiento o el directamente levantarse por la mañana por la cama depende del uso de esa sustancia, de la búsqueda. Es una obsesión, es con lo que te levantas por la mañana y con lo que te acuestas, con la obsesión de cómo vas a encontrar esa sustancia. Claro. Y es verdad que en las distintas adicciones, porque aquí tratáis no exclusivamente adicciones, sobre todo adicciones a sustancias como cocaína, heroína, cannabis, alcohol, también benzodiazepinas o otro tipo de psicofármacos, también a comportamientos, ¿no? O juego, pornografía, compras compulsivas y tal. Compulsivas, sí. Y hay unos patrones que se repiten, pero también hay diferencias, ¿no?, un poco en el tipo de adicción. En el caso de las benzodiazepinas, al ser una sustancia que muchas veces se receta el médico, ¿no?, ¿cómo suele desarrollarse esta adicción o dependencia, ¿no?, porque también es una cuestión de grado? ¿Cómo suele desarrollarse en las personas que llegan, por ejemplo? El curso desde el principio, ¿no? Sí. Normalmente, claro, las personas que vienen aquí y presentan una dependencia a las benzodiazepinas normalmente han empezado en los circuitos sanitarios, en la consulta del médico. Entonces, tú vas a una consulta del médico porque tienes un problema de ansiedad, ¿no? Puedes tener una depresión, puedes tener una ansiedad generada por cualquier patología subyacente o algo que sea adaptativo a la vida en ese momento, ¿no? Entonces vas con un problema de ansiedad y el médico que te da, pues el médico normalmente la atención primaria, hay mucho desconocimiento sobre el tema de las adicciones y normalmente lo que te va a dar es una pastilla. Entonces tú tomas esa pastilla porque además es una cosa que te está recetando un médico, vas a una farmacia, lo coges en la farmacia y ¿qué ocurre? Que es algo que te quita la ansiedad. Entonces, bueno, normalmente para un médico eso puede ser un éxito, pero desde el ámbito de la psicoterapia eso es simplemente aportar una muleta a una persona, pero que en realidad es una muleta envenenada, porque no estás ofreciendo a esa persona las herramientas necesarias para saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Esas señales de alerta, ¿no? La ansiedad al final es incómoda, pero no es más que una señal de alerta de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Es la ¿no? Vosotros en vuestros vídeos de divulgación sobre la ansiedad es connotar la ansiedad como algo que no tiene por qué ser negativo y que no hay que evitar, ¿no? Sino que realmente es un movimiento que te para a decir, oye, ¿qué es lo que está viendo ahora mismo que me hace que me sienta así, ¿no? El problema es que si tú vas buscando remedios inmediatos en la consulta de un médico y el médico te lo da, pues oye, cuando las cosas nos surten efecto de una manera inmediata, como que de alguna forma nos gratifica y nos compensa, ¿no?
Entonces, dentro del circuito de la atención primaria, rara vez, o por lo menos la atención psicológica es bastante pobre, es bastante precaria, limitada, ¿no? Entonces no estás dando a la persona las herramientas para saber qué es lo que se está pasando, no le estás dando un marco para poder hablar realmente sobre qué es lo que le está causando esa ansiedad, sino que simplemente das a esa persona una manera de anestesiar esa ansiedad, de anestesiar esas emociones, con lo cual no le estás dando nada. Lo único que estás ganando es una persona que es posible, ¿no?, que genere una dependencia a ese fármaco, ¿no? Claro, porque eso es lo tremendo, que muchas veces, no sé si por falta de tiempo, falta de recursos, ese médico que está dando una solución inmediata no informa al paciente del tratamiento, o sea, de la duración. Le dice, bueno, te veo en 3 meses, porque a lo mejor no le pueden atender antes, ¿no? Pero ya está implicando que tómate esto hasta dentro de 3 meses. Y no se informa de que está previsto o diseñado para ser un tratamiento a corto plazo, idealmente, y que tiene ese riesgo, ¿no?, de tolerancia y de... Claro, las benzodiazepinas tienen que ser siempre en esencia puestas para apoyar un proceso psicoterapéutico, y siempre con una pauta de retirada. No puedes mantener a una persona con una pauta de benzodiazepinas porque se cronifica. Entonces, sí es cierto, ¿no? Nosotros alguna vez hemos ido a algún centro de salud a hablar con médicos de familia y realmente no conocen mucho sobre las adicciones, ¿no? Ellos realmente te cuentan que vienen personas con unos panoramas familiares, con unas problemáticas muy grandes y que ellos no tienen tiempo para en consulta solucionar todo eso. Entonces tú vas a un médico y tienes un problema de sueño y lo que le interesa al médico es que duermas. Con lo cual te da un hipnótico, vale, estás durmiendo otra vez, pero realmente no procura darte unas pautas de higiene del sueño para que tu sueño y tú tengas las herramientas internas para mejorarlo, ¿no? Con la ansiedad pasa lo mismo. El médico lo que le procura es que tú no tengas una ansiedad alta, porque a lo mejor puede haber un riesgo orgánico de estar, pues a lo mejor con esa ansiedad, ¿no? Sí. Y ellos no pueden, humanamente, a lo mejor por cómo está diseñado el sistema, darte esa atención psicológica, que luego la atención psicológica en lo público pues tiene unas listas de espera, a lo mejor las consultas están demasiado especiadas para lo que a lo mejor el paciente necesita, con lo cual se está solucionando un problema a corto plazo, pero se está abonando la posibilidad de que se desarrolle una dependencia, ¿no? Las personas que van al médico y además te lo receta un médico, ¿no? Y siempre es entendido que lo que te dice el médico, pues oye, es, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Dentro de los estamentos, ¿no? Entonces tú lo haces y te quedas ahí, ¿no? Y ahí el problema es cuando empieza. Realmente luego esas personas, claro, si imagínate, ¿no? El médico te da esa medicación y te da una dosis determinada. Entonces tú aprendes que, vale, con esa dosis tienes unos efectos determinados. Claro, tienes ansiedad y de pronto ya hay un factor de tolerancia y dices, bueno, en vez de tomarme una y si me tomo 2, o directamente tu amiga, o intercambios de, pues mira, toma, te voy a dar esta pastillita porque a mí me funciona muy bien. Tómatela, claro. Sí, tómatela porque te ayuda, ¿no? Y te digo que no hay maldad en ello, ¿no? Sino que quieres ayudar a la persona, ¿no? Pero no es ayudar a la persona, realmente, si quieres ayudar a la persona tienes que acompañarle, tienes que, desde el punto de vista psicoterapéutico, ¿no?, aportarle a esa persona, enseñarle unas herramientas que él pueda utilizar y que esa persona las coge y les empiece a usar, ¿no? Eso no se soluciona con una pastilla. No, es importantísimo. Yo veo en mi alrededor múltiples situaciones que he visto de una niña que está nerviosa por selectividad, los nervios normales y habituales, y no es que esté desbordada y bloqueada, está nerviosa. Y la madre, tómate esto, a mí me va fenomenal cuando no sé qué, no sé cuántos. Y ahí empieza ya el patrón. Cada vez que tengo una situación, es la baja tolerancia a la frustración, ¿no? También, que muy frecuente en esta sociedad, muy presente, que a la mínima tensión busca una solución química que se convierta... No, hablas de la sociedad es también inmediata y también desde el punto de vista quizá infantil, ¿no? Si te dicen que tu problema de ansiedad pasa por hablar de los conflictos que tienes, hablar de ti mismo, hablar de tu baja autoestima, normalmente la gente va a tender a evitarlo, ¿no? Claro. El circuito de la psicología no está muy integrada dentro de la gente sigue considerando que ir al psicólogo es de tener un problema o estar loco directamente, ¿no? Se considera incluso una debilidad. Entonces, si te ofrecen una posibilidad de hacer esto por la vía, como hablábamos antes, por la vía más larga, más costosa, más trabajosa, o por la vía automática, la más rápida, la instantánea, la de tomarte una medicación, que es una cosa que además no está para nada... No, vamos, es una cosa que todo el mundo toma medicación, que todo el mundo te dice, claro, que es prescrita, que te la dan en la farmacia, que te la dan con un...
Y es lógico también que lo viva así una persona que está sufriendo, ¿no? Que está sufriendo, entonces quiere quitarse ese dolor ya. Y entonces su cerebro está también en modo reptiliano y dice, quiero salir del sufrimiento ya. Lo que pasa es que por eso es importante este tipo de información que estamos compartiendo, que como decimos los médicos no tienen mucho tiempo compartir, que tenemos que ver qué supone eso. A corto plazo es un éxito para la persona y para el médico, pero a medio y largo plazo se convierte muchas veces el intento de solución en un problema añadido. Habrá mucha gente a la que a lo mejor le puedan recetar una benzodiazepina y realmente eso hace que baje la ansiedad y que se convierta en una persona más funcional, porque a lo mejor en ese momento concreto de su vida esa ansiedad le está impidiendo. Entonces, vale, bien, pero también va a haber otra parte la cual va a tener esa tendencia a lo mejor hacia una tolerancia y una dependencia. Y eso no se está discriminando en atención primaria, en una consulta médica. Claro. Normalmente. Vale. Y ya cuando, claro, tenemos que diferenciar la dependencia, ¿no? El abuso y ya el patrón adictivo que empieza también la persona a consumir otras sustancias y tal y cual. ¿Qué fases suele haber en el proceso adictivo? O sea, la persona, claro, no empieza a lo bestia desde el principio. ¿Cómo suele ser el proceso, las fases? Y eso es insidiosa. Una enfermedad, la adicción es insidiosa, empieza poco a poco. Y es por eso que también hay un gran componente de negación. Dentro del modelo transteórico del cambio, siempre se empieza muchas veces de una precontemplación, desde no saber que tengo un problema, hasta al final ser consciente de que tienes un problema y entrar a la acción, ¿no? Que es tomar las medidas determinadas que tengas que tomar para solucionarlo. En adicción hay mucha gente que se mantiene o permanece en los estadios precontemplativos. La adicción, una de las características mentales de la adicción es la negación. Es considerar que no tienes un problema. Considerar que eso que estás haciendo es algo normal, natural, ¿no? Y es mucha la gente que viene aquí, normalmente, mucha de la gente que tiene negación, los pacientes que tienen negación los trae la familia. Porque ellos mismos por su propia cuenta, pues no, porque para ellos no tienen ningún tipo de problema, pero sí que te lo trae la mujer, ¿no? A lo mejor una persona que tiene un problema de alcohol te lo trae la mujer después de haberse divorciado, después de que has perdido el trabajo y que te presentas en la consulta oliendo alcohol y ante la pregunta dices que no tienes ningún problema, obviamente, que el problema lo tiene tu mujer o que lo tiene tu madre, ¿no? Entonces, dentro de la adicción la característica mental es la negación y eso impide muchas veces que la persona entre en tratamiento, pero es una de las cosas con las que nosotros estamos un poco acostumbrados, ¿no? Cuando vienen aquí a recibir información, ¿no? y un poco con estas intervenciones, ¿no? En ocasiones se hacen intervenciones determinadas incluso con la familia para romper la negación, es darse cuenta que tiene un problema. El primer paso que aquí trabajamos es darte cuenta que tienes un problema, porque si no te das cuenta no vas a poner los medios determinados, vas a ir a una consulta, ya digo, mucha gente viene y en cuanto le dices lo que realmente crees que necesita para poder trabajarse o para tratarse esa adicción, no le compensa, dice que en ese momento a lo mejor no le ha llegado, no es su momento, no quiere, o no, a lo mejor no ha sufrido lo suficiente, ¿no? Y no ha tocado fondo. Claro, si a un adicto le funciona todo bien, si no ha tenido ningún tipo de consecuencias negativas en su ambiente, si no ha perdido nada, es posible que no le lleguen las señales determinadas que le digan que tienes un problema. Muchas veces se habla de tocar fondo, ¿no? En la adicción se ve, tristemente, ¿no? Que hay gente que tiene que perderlo todo. Pero también no hablo solo de pacientes que presentan problemas de alcoholismo, con heroína, que pueden ser consideradas las drogas más duras, las más prohibidas, un poco las que son ahí. Y siempre ha habido un estigma, ¿no? Siempre se ha considerado, antes se hablaba de la adicción como una enfermedad, y se habla de la etiqueta, si eso no es poner una etiqueta. Antes se ponía una etiqueta de deficiencia moral y se decía que el adicto era un vicioso. Claro, fíjate. Lo que sí que en realidad es un estigma, ¿no? Antes, en los 80, venimos de unos tiempos en los cuales el adicto era el consumidor de heroína que estaba atracando para consumir... una mala persona, un psicópata, un inmoral. Un criminal, ¿no? Y realmente empezaron los gobiernos a tomar medidas porque los índices de criminalidad estaban aumentando mucho, porque el heroinómano atracaba en los parques, robaba bolsos y entonces estaba creando un problema de salud pública, ¿no? y un problema a la sociedad, ¿no? Y quizá todavía el concepto de adicción viene un poco vinculado a eso, ¿no? A un defecto moral, a una incapacidad de la persona, ¿no? A una desviación moral, o directamente eso, a ser un vicioso. O es el borrachuzo, o es el... O la histérica, en el caso de... La histérica, sí. Entonces hay una etiqueta ahí moral como que normalmente hace que muchas veces haya una negación por parte del paciente, porque tú no te quieres ver así, ¿no? Hay una parte egoica ahí de no querer verte así, y la familia tampoco, porque es considerado con algo vergonzoso, algo a tapar, algo a esconder. La adicción siempre presenta muchísima ocultación, negación, ¿no? Se dice que es
muchas veces es tener al elefante rosa sentado en el salón y no, Sí. y no hablar de él, no hacer como que Como no que está. no estuviera. Y luego el alcohol como está más socialmente aceptado, ¿no? Y bueno, pues sí, pues se bebe mucho y tal, pero no se acaba de ver como un problema, así como otras drogas como la heroína, ¿no? Eso se puede hacer más obvio, pero hay otras más sutiles, ¿no? Y están que más el al uso, y límite- son más partes en torno a qué está construida la sociedad, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Se habla de drogas blandas. Yo siempre digo que a mí, de la gente que viene aquí a la Fundación a pedir tratamiento, los que normalmente vienen peor son los consumidores de alcohol y los consumidores de benzodiazepinas también y de cannabis. Lo que son considerados drogas blandas y otras que son consideradas drogas legales, ¿no? Sí. Porque realmente a nivel orgánico son o los brotes psicóticos en los jóvenes que tienen o consumen cannabis, o los deterioros orgánicos que pueda presentar un paciente de alcohol, los riesgos abstinenciales que existen, son los que peor vienen. Ya. Y son considerados luego como las drogas más blandas, Ya, las más amables, es las que consume todo el mundo y que es verdad, hay gente que puede consumir, hay gente que bebe y no tiene ningún tipo de... Claro, de- el problema se convierte cuando decíamos esos intentos de Claro. control y no poder moderar el consumo, ¿no? Y cuando sientes que está tomando el control la sustancia, efectivamente. Claro. En el caso de las benzodiazepinas, por ejemplo, la gente que está consumiendo teme muchísimo dejar de consumir porque cree que no va a poder afrontar lo que sea que pensaba que le estaba ayudando la benzodiazepina a afrontar situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Como esta dependencia psicológica, no solo física, dándole excesivo poder a la sustancia, y también por muchísimo temor al síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Cómo es el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas y cómo se puede también paliar o prevenir o tratar? ¿Cómo lo enfocáis aquí? Lo primero es buscar ayuda profesional. Sí. Estamos hablando de que si los médicos, pero es que muchas veces es peor incluso porque nosotros jugamos a ser médicos, quiero decir, Ya. a ver, no nosotros, quiero decir el paciente, la Sí, persona sí, que está sí, consumiendo sí. esa sustancia. Entonces, subes de esto, bajas de esto, pruebo por mi cuenta a lo mejor el dejar de consumirlo o hacerlo de una manera diferente a la pautada, ¿no? Y eso es un grandísimo error. Entonces, cualquier persona que quiera... Las pautas de benzodiazepinas siempre son con una reducción y tienes una reducción programada por un médico. No podemos nosotros jugar porque está la salud, ¿no? Entonces tiene que ser siempre supervisada y monitorizada por un médico, siempre. La recomendación, pues como te decía antes, también acompañado de un proceso psicoterapéutico. No puedes de pronto a una persona que a lo mejor lleva un tiempo y ya ha aprendido que esa pastilla le sirve, de pronto quitársela. Ya. No porque se va a quedar cojo. Es esa muleta que te decía. Entonces tienes que aportarle algo de apoyo, algo que sea como un andamiaje, unas herramientas propias, ¿no? El adicto siempre pone todo el peso en el exterior, ¿vale? Siempre al final es algo que coges de fuera para cambiar tu medio interno, ¿no? Y la psicoterapia es precisamente lo contrario, es coger las potencialidades que tiene la persona y desarrollarlas, ¿no? Recoger herramientas que te permitan vivir, ¿no? Pues para gestionar esa ansiedad, para gestionar el duelo, el daño que me hace, pues aquellos sucesos que pasaron en mi vida, o la depresión, o cualquier cosa que te pueda tener ansiedad. Me gusta una frase que utilizáis, que es que estoy de acuerdo con ella, yo también la utilizo, que la adicción es el resultado del intento de solución de la persona de autogestionar sus emociones y vivencias, ¿no? Sí. Es la forma que ha encontrado de gestionar sus emociones, sobre todo dolorosas, ¿no? Entonces es lo que ayuda a la psicoterapia a tener herramientas más a ver otras eficaces, vías, ¿no? otras Claro. vías, y que es lo que te decía, normalmente la psicoterapia no es tan inmediata como Claro. el consumo de alcohol, que te Eso anestesia y te quita la ansiedad, ¿no? Para luego darte el doble. Claro, claro, ¿no? Porque al final las crisis son para eso, ¿no? Tú tienes una crisis de ansiedad y realmente lo que te está diciendo es que tienes un problema y que es una oportunidad de cambio, ¿no? Realmente es el reto y es lo bonito, ¿no? Claro, si superas ese periodo crítico e incómodo que es la ansiedad, pero realmente es una llamada al cambio, ¿no? Y aquí nosotros, cuando normalmente a la gente le decimos que la recuperación tiene que compensar. Si tú entras aquí en un centro de tratamiento porque tienes un problema y sales y estás peor, es que vas a volver a lo que tenías antes, vas a volver al consumo de las sustancias. Entonces, ¿cómo te aseguras de que esa persona esté mejor? Pues con un programa psicoterapéutico. Aquí trabajamos. ¿Cómo es el tratamiento? O sea, imagínate que llega una persona mañana aquí que tiene adicción, en este caso a los ansiolíticos. A lo mejor tiene consumo de alcohol también, pero su problema es adicción a los ansiolíticos y con muchísimo miedo a dejarlo por el síndrome de la abstinencia y tal, o ha tenido intentos, ha recaído.
¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo sería? Vale, lo primero sería una entrevista de información y de evaluación por parte de los psicólogos, que realmente evaluamos la motivación, evaluamos un poco el estado en el que se encuentra esa persona con respecto a, pues eso, si está en un estado precontemplativo, si realmente está capacitado, sí, capacitado para realmente en ese momento querer coger la ayuda, y le explicamos un poco lo que es el recurso. Nosotros tenemos aquí un recurso en Majadahonda, que es un centro de ingreso. ¿Y para qué? Pues para aquellas personas que solo por su cuenta y en su casa, a lo mejor con una terapia individual no serían capaces de dejarlo solo. Porque vale, tú empiezas una terapia, te lo has encontrado muchas veces, ¿no? En tu consulta empiezas una terapia y a lo mejor tienes una frecuencia de terapia de una vez a la semana, 1 hora. Pero claro, luego sales y realmente cómo gestionas toda tu vida ahí fuera, ¿no? Puedes coger las herramientas y lo que vas trabajando acorde con el proceso, con tu terapeuta, pero muchas veces, sobre todo al principio, y si tienes un problema de dependencia, te va a ser insuficiente. Es muy probable que se produzca una recaída o que en el propio proceso de estar sanando las heridas, ¿no? Que hay momentos en los que el paciente se encuentra un poquito más vulnerable, tenga una recaída o pueda sufrir un consumo, ¿no? O que aumente y diga, claro, tiene esa prescripción médica, tiene los medicamentos en su poder, los tiene en un botiquín en su casa, ¿no? Entonces es muy arriesgado, ¿no? Entonces los centros de tratamiento y ingreso sirven para eso. Aquí realmente lo que hacen es nos dejan todo, ¿vale? Solo simplemente queremos que vengas, ¿no? Y que tengas la suficiente buena voluntad, confianza y ganas de querer salir de ello. Y de lo demás nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Es de intentar dejar de hacer siempre lo que yo quiero, como yo quiero, de la forma que yo quiero, ¿no? Porque el adicto siempre intenta dejar de consumir de todas las formas y colores. Le intenta de una manera, de otra, ahora voy a beber esto, ahora voy a beber lo otro y ahora voy a tomarme, como decíamos antes, ¿no? Y no le funciona. O sea, el hecho es que si viene aquí es porque no le ha funcionado lo anterior, ¿no? Entonces al final es dejarlo en manos de profesionales, ¿no? Tenemos médicos, tenemos psiquiatras, se hacen unas entrevistas de evaluación previas para saber realmente un poco cuál es el problema, cuáles son las pautas de medicación, porque obviamente no puedes hacer una bajada demasiado drástica de medicación, ¿no? Tienes que hacerlo de manera paulatina y lo bueno de los tratamientos intensivos como estos es que puedes hacerlo, ¿no? Durante 3 meses que dura este tratamiento puedes ir bajándolo gradualmente. Claro. Siempre hasta que se pueda, ¿eh? No se pretende hacer heroicidades, lo que se intenta es que la persona sea lo más autónoma que pueda, en el sentido de que no dependa de una sustancia, ¿no? Que tenga los elementos y los recursos necesarios para gestionarse por sí mismo, sin tener, pues a lo mejor todavía esas pastillas en casa, o que al final hay un riesgo de que vuelva a volver a los patrones anteriores, ¿no? Y eso, es un centro de ingreso donde, ya te digo, la pauta de medicación está supervisada por médico, por psiquiatra, siempre en reducción, es lo que nosotros intentamos, y la medicación supervisada y suministrada por una enfermera. Perfecto. Y puedes bajar la medicación, claro. Y puedes bajar la medicación. Hay muchísima gente que llega, o sea, porque claro, yo me encuentro casos de personas que llevan 20 años consumiendo y a grandes dosis o dosis muy superiores de las que inicialmente fueron prescritas, y muchísimo más tiempo, ¿no? Y han ido haciéndose una bola, ¿no? De eso lo intento dejar, lo dejo 3 meses, pero de repente tengo mucho estrés en el trabajo, vuelvo al final es un consumo crónico. Claro. Incluso esas personas pueden retirar el consumo, ¿no? Y dejar de depender de estas sustancias. Sin duda. Sin duda, además que te compensa. La recuperación, decimos, es dejar de consumir la abstinencia y mejorar la calidad de vida. Y para mejorar la calidad de vida no se hace a base de pastillazos, ¿no? O a base de suplir, por ejemplo, tomas benzodiazepinas porque son depresoras del sistema nervioso, pues ahora lo cambio por el alcohol. Claro. Que ahí habría el riesgo, ¿no? Por eso realmente se necesita una psicoterapia potente. ¿Para qué? Para no depender de nada externo, para manejar tu medio interno. Sí, que puede ser la comida, incluso la comida, también, el sexo, cualquier, o sea, pasa de ser una sustancia también a comportamientos, como hablábamos al principio, ¿no? Eso es. Cosas para llenar ese vacío o para encontrar algo que me quite la emoción que estoy sintiendo y me calme, ¿no? En el momento. Para evitar, sobre todo, el cortoplacismo del que hablábamos, ¿no? El adicto en esencia es inmediatista, ¿no? Lo quiere todo para allá. Y lo que hablábamos antes la adicción es una enfermedad relacional. Es la manera en la que te relacionas con el entorno. Y el adicto lo hace siempre desde una manera excesiva. No le vale con esa pastilla que te decía, es lo que diferenciaría al adicto. Un médico te pone una pastilla y te puedes quedar con ella menos tiempo, en función un poco de lo que hablábamos antes, de lo que lleves pautado, pero el adicto normalmente la tendencia es a querer más. Y nunca es suficiente. Y va a haber un punto en el que tengas una gran dependencia, una gran tolerancia, y a lo mejor es donde puede cruzarse el camino del alcohol, ¿no? Que es la combinación que es tan explosiva de pastillas con alcohol.
Peligrosa. Y además muy peligrosa, ¿no? Los riesgos abstinenciales, ¿no? Te me preguntaba, hay riesgos abstinenciales, puede haber incluso se puede presentar alucinaciones y puede haber convulsiones, ¿no? Por eso te decía que si cualquiera de las personas que están viendo el canal se plantean hacer una reducción por su cuenta, incluso alcohólica, sí, que siempre lo tengan en cuenta en ponerlo en manos de un profesional. Seguimiento médico, absolutamente, siempre, porque hay riesgos, sí, siempre. sucede Y siempre, y luego en psicoterapia. Claro. Sí, y es muy importante, porque hay muchísimas personas también que llegan con unos rebotes, ¿no? Sí. Porque lo han dejado encima de golpe, famoso efecto rebote. Bueno, brutales, claro. Y entonces es importantísimo tomárselo con responsabilidad, pero siempre acompañado de un médico, de un profesional. Y muchas veces el ingreso es interesante, incluso la persona no es que lo necesite, pero también hay gente que prefiere, ¿no?, salir un poco de su entorno y facilitarse las muchas cosas. veces es necesario. Claro. Porque si tú estás intentando, realmente si tú estás consumiendo o en un momento determinado has tenido esa crisis de ansiedad, a lo mejor que es lo que decíamos que puede desembocar que busques ayuda profesional en un médico y de ahí derive la adicción, es porque de alguna forma las herramientas que tenías tú para manejar la vida no estaban funcionando, por lo que sea, o porque tu estado, antes eras una persona que trabajaba, normalmente los casos de las benzodiazepinas, ¿no?, mujeres, que es las que normalmente, aunque realmente se está generalizando, incluso hay gente joven ahora mismo que tiene problemas y indirectamente para conseguir esos fármacos no pasan por los médicos, sino que los consiguen en circuitos ilegales, ¿no? Pero como hablábamos de las mujeres, ¿no?, de mediana edad, pues normalmente a lo mejor pues que cambia tu estado, tu etapa vital, ¿no? De pronto tus hijos salen de casa y ya de pronto como que tu significado en la vida cambia, ¿no? Y existe esa crisis existencial, ¿no? De pronto tu lugar en el mundo cambia y realmente no te adaptas a él, no aceptas lo que ello conlleva, los pros, los contras, las cosas que pierdes y las cosas que ganas, ¿no? Y se produce esa rotura, ¿no? Entonces, el poder meterte aquí en un tratamiento, el poder hacerlo realmente, el dedicarte un tiempo a ti mismo sin tener que estar fuera conciliando todas las necesidades, todas las cosas que en definitiva te están llevando a consumir, ¿no? Que están ahí fuera, que a lo mejor es un estrés por una mala relación conyugal, ¿no? Una mala relación, o el estrés por el trabajo, el estrés por, no sé, toda la cantidad de agentes externos que tienes que te pone nervioso. Si tú puedes conseguir el quedar, es mucho más fácil realmente dedicarte a ti cuando te quitas todo eso de fuera. ¿Y nos puedes explicar un poco en qué consiste el modelo Minnesota con el que trabajáis aquí en la Fundación Recal? Vale, el modelo Minnesota es de alguna manera la profesionalización de los grupos de autoayuda, ¿vale? Los grupos de autoayuda surgieron en Estados Unidos normalmente, grupos de alcohólicos anónimos, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar sobre ellos. Narcóticos anónimos son personas que el único requisito que tienen para para asistir a esas reuniones es el querer dejar de consumir, ¿no? Por ejemplo, alcohol, ¿no? Entonces, de alguna forma, el modelo Minnesota lo que intenta es profesionalizar mediante psiquiatras, mediante psicólogos, ¿no?, que faciliten los grupos la esencia de esos grupos, ¿no? Gente, adictos que hablan y que ayudan con su discurso, con su compartir a otros adictos, ¿no? Bajo el poder de la identificación. El modelo Minnesota es básicamente eso, luego tiene otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, que parte de la plantilla, los profesionales que están trabajando en ese modelo, aquí por ejemplo en este centro, sean adictos en recuperación. Lo cual, o sea, siempre, fíjate que es un poco no basado en las grandes directrices de un terapeuta, los grandes discursos de un médico con una bata o los míos, porque yo sepa mucho, crea que sepa mucho, sino más bien por el poder de la identificación. La experiencia, el no sentirte juzgado porque la persona ante la que estás contando ese problema ha pasado por lo mismo. Entonces el modelo Minnesota usa un poco eso, bebe un poco de esos grupos de autoayuda. Luego tiene otras directrices más, como pues estar siempre con la mente abierta, intentar eliminar el estigma de la adicción, formar un poco al personal. Y luego tiene otra cosa que es marcada, que es no intentamos recluir, esto es un centro de ingreso, pero aquí no recluimos a los pacientes, no es un claustro. Porque no consideramos que haya que protegerle de la vida, sino hay que darle las herramientas para gestionar la vida y la única manera de que hagan eso es estar en la vida, ¿vale? Claro. Entonces los ingresos dentro de lo que es el modelo Minnesota son ingresos cortos, con la intención de ir soltándoles progresivamente, poco a poco, fuera. La virtud es que los grupos, nosotros trabajamos, ¿no? Y lo que te digo, los grupos de autoayuda, luego las personas cuando salen de aquí del centro, cuando salen del tratamiento, tienen los grupos de autoayuda fuera, que no son profesionales, no están vinculados a centros, no tienen ningún tipo de patrocinios, y tú vas si quieres, son gratuitos, ¿no? Y tú vas si quieres, realmente. Entonces siempre que tú quieras ayuda, que necesites compartir algún problema, ¿no? Porque esa es la esencia. No acaparar al paciente, el paciente no es tuyo, no es bueno que el paciente pase de tener una dependencia, es una personalidad dependiente, ¿no?
que pase de tener una dependencia a una sustancia a una dependencia a un centro. Claro. Entonces, nosotros nuestra labor es que aquí hagan el trabajo que tengan que hacer y que paulatinamente, poco a poco, se les vaya soltando, ¿no? Y ellos vayan, pero a la par que ellos van teniendo las herramientas fuera, ¿no? Y una de las herramientas mejores para realmente combatir la ansiedad, la adicción o las probabilidades de recaída de consumo es ir a estos grupos que te decía de autoayuda y compartir. Para mantener, ¿no?, la motivación, y saber dónde vienes también. Y tener una red de apoyo ahí, ¿no?, permanente. Antes hablábamos sobre reconocerte o no como adicto. Yo creo que eso es positivo, porque recuerdas de dónde vienes, ¿no? Porque muchas veces tendemos a olvidar. La mente, que siempre creemos, es lo que decía, que creemos que es pensar muchas veces, distorsionar, ¿no? La mente del adicto está muy distorsionada, ¿no? Y pensar que no tienes un problema, y que un problema que tuviste, que lo tuviste hace tiempo, pero que tú ya... Entonces, tener la omnipotencia, ¿no?, que decíamos antes de que nos creemos... esa soberbia que tenemos también occidental, ¿no? Y considerar que tienes un problema y que eres un adicto y que eso no es ninguna etiqueta que te denoste, que sea peyorativa, ¿no?, sino que tienes unas características determinadas y que tienes que tener cuidado, ¿no?, porque si vuelves a los patrones, es muy fácil que vuelvas a los patrones incluso peores de los que venías cuando fuiste a pedir ayuda si empiezas, porque el adicto no controla la sustancia. Entonces, lo bueno de uno de los Minnesota es eso, es dar la responsabilidad al paciente. No queremos que dependan de nosotros como centro, no queremos organizarles la vida, queremos darles a ellos herramientas para que cada uno, dentro de sus diferencias, ¿no?, cada uno las tiene que de alguna manera pida la ayuda, ¿no? Es lo que te dice, tú vas a un grupo y realmente tienes ansiedad y donde antes tomabas una pastilla, ahora llegas a un grupo y compartes. Y es un patrón alternativo, es una conducta alternativa a la conducta problema, que era el consumo de la pastilla, ¿no? Y realmente te encuentras mejor. Y solo después de ese compartir te das cuenta que hoy, no, ¿para qué voy a tomar una pastilla si tengo otro recurso, ¿no? Que obviamente no es el recurso inmediato, el recurso que me tomo yo y yo mismo, y yo me lo manejo, y yo lo tengo en mi casa, y yo. No, es compartir, es contarme lo que me pasa, es contar mi problema. Es sentir, ¿verdad? Es dejar de huir. Es escuchar. es escuchar también, porque muchas veces no solo te ayuda el compartir, también te ayuda mucho el escuchar. Una persona que ha tenido un mismo problema, o directamente para no llegar a tener el problema o que se agrave tu problema, es escuchar a otra persona y aprender de su experiencia. Que es una experiencia que no es juzgar, no te van... a nadie nos gusta que nos juzguen, ¿no? Es simplemente escuchar y sacar conclusiones. Bueno, Daniel, pues para concluir, ¿te gustaría decirle a las personas que nos están viendo un mensaje final para apoyarlas? Es muy importante la labor de divulgación que hacéis vosotros, ¿no? Porque de alguna manera llegar a aquellas personas que puedan tener... Ahora mismo vivimos en una sociedad en la que buscamos siempre primero las soluciones por Internet. Entonces, caer en recursos que realmente ofrezcan ayudas posibles, empíricamente mostradas, ¿no?, que sean soluciones buenas para ayudarte, por ejemplo, con la ansiedad o con una dependencia, y que se encuentren en portales como el vuestro, es muy positivo. Decirle a las personas que tengan problemas con las benzodiazepinas, que ahora mismo que tengan una crisis de ansiedad, que pidan ayuda. Es lo que se necesita, ¿no? Lo principal es pedir ayuda. Si yo no he podido con ello, no hay ninguna falla, no hay ningún defecto, no hay ningún problema en que tengas que pedir ayuda. Es una de las cosas que nosotros consideramos, ¿no? El primer paso es darte cuenta que tienes un problema. El segundo es pedir ayuda y el tercero es aceptar la ayuda que se ofrece. Y con un poco de buena voluntad, de obediencia también decimos, independientemente del tiempo que lleves consumiendo, independientemente del sufrimiento al que hayas llegado, independientemente de cualquier cosa, o sea, se puede aspirar, ¿no? Se puede aspirar a tener una vida plena de nuevo, no sé si antes, mejor que antes, diferente seguro, pero que con ayuda, o sea, pues venir aquí, decíamos, ¿no? Si quieren pedir ayuda aquí a nosotros, cualquier profesional, no sé, pero eso, lo primero pedir ayuda. No considerar que un problema es una cosa que uno tenga que quedarse, guardarse, tener ese... Y sobre todo ese tabú, ya que hablábamos de adicciones, ¿no? Me van a considerar un adicto, ¿no? Realmente no, ese problema no te lleva a nada, te lleva a esa negación de la que hablábamos antes, ¿no? Que es a negar que tienes un problema y que realmente la adicción es una cursa y es progresiva. Y mientras tú estás negando que tienes un problema o a lo mejor que te da vergüenza pedir ayuda porque lo consideras un fallo por tu parte o qué va a decir tu familia, ¿no? La adicción puede que siga su curso. Estás retrasando tu recuperación, ¿no? Y claro, se van perdiendo cosas en el camino, ¿no? Y antes hablábamos de tocar fondo. No es necesario tocar fondo. Ya.
Siempre más fondo en cuanto detectes claro que estás fuera de control un poco con esa sustancia, ya pedir ayuda cuanto antes. O cuando lo detectas en un familiar, por ejemplo, que estás viendo teniendo un problema, no desde el juicio, no desde el te voy a decir lo que tienes que hacer, no desde el castigo, no desde el ánimo de decir o de enmendar, ¿no? Sino de ofrecer la ayuda, una ayuda realmente. Oye, vamos a buscar un lugar especializado para... Claro que sí. Para ayudarte. Y la recuperación es posible, efectivamente, con profesionales como Daniel y todo su equipo en la Fundación Recal. Luego dejaré la información abajo. Y bueno, pues para eso estamos, para ayudar a las personas que están sufriendo, pero que encontraron, para dejar de sufrir, una solución que les está generando más problemas, ¿no? Alternativas mucho más sanas y eficaces y posibles de integrar. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vale. Ha sido un placer. Pues, gracias, igualmente. Sabes que estás invitadísima a venir aquí cuando quieras. Bueno, estupendo. Que queráis venir. Estupendo. Para conocer sobre lo que trabajamos aquí, estamos encantados. Sí, genial. Puertas abiertas, vamos, no tenemos ningún secreto y nuestra información, vamos, nos encanta compartirlo porque estamos muy contentos con lo que hacemos. Bueno, pues ya quien nos esté escuchando y esté interesado ya sabe, dejo la información de la Fundación Recal y nada, pues para eso estamos aquí todos, para tratar de ayudar a la gente con ansiedad. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.